Bienvenidos al arte de ser mujer. Les saluda Miriam Canales con este nuevo episodio del podcast. Hoy tenemos un invitado muy especial, muy bueno el invitado porque vamos a tocar temas sobre la depresión, la manera en que lo manejamos los hombres, la manera en que lo manejamos las mujeres, las ansiedades, los traumas de las heridas de la infancia y todo este tipo de temas que muchas veces no se tocan. Y gracias, Daniel, por recibirnos aquí en su consultorio. Es un placer, Miriam, estar acá, un honor poder compartir estos temas y que podamos llegar a muchas personas y que ellos también puedan analizar estos temas, que eso es lo importante. Daniel, y un poquito hablando antes de la cámara, antes de que empezáramos a grabar, usted me contaba, bueno, es psicólogo clínico y también ha trabajado muchos años en empresa privada haciendo pruebas psicométricas. Y creo que esa es una de las dudas que tiene la gente también. Entonces, antes de empezar al tema de la Sí, depresión y eso, pues tal vez nos cuente un poco qué arrojan esas pruebas psicométricas. Es decir, la gente va con mucho nervio cuando va a una entrevista de trabajo, sí. pasa la entrevista y después va a la prueba. De acuerdo. Bueno, hay algunas aptitudes que puede tener la persona. Es importante, el empleador está viendo si tiene valores, ¿verdad? Qué aptitud hacia la concentración. También de acuerdo a cada puesto de trabajo, ¿verdad? Entonces hay pruebas diseñadas para evaluar ese aspecto de la persona. Y entonces, entre tantas preguntas que va llenando, al final arroja un resultado y ve si tiene esa actitud. Pero es eso básicamente, ¿verdad? Poquito ahí entonces de actitudes, de aptitud, lo que van evaluando, porque yo creo que si nos analizaran más a profundidad en los puestos de trabajo, muchísimos no tuviéramos trabajo. Ya tantos casos que usted recibe de ansiedades, de depresiones y todos estos temas, ¿verdad? ¿Qué es lo que más recibe usted en su consultorio, doctor? Bueno, actualmente estoy viendo mucho caso de ansiedad, ¿verdad? Depresión y relaciones de pareja, ¿verdad? Esos son los grandes tres temas. ¿Qué tipo de ansiedades son las que más existen o las que usted más ha visto? Bueno, la ansiedad generalizada, ¿verdad? Ansiedad a algunos temas sobre la salud, ¿verdad? El creer la idea que si escucha de alguna enfermedad ya la estoy padeciendo o la voy a desarrollar, esa es una ansiedad que se presenta bastante en las personas. Bueno, yo conozco muy bien la ansiedad generalizada porque pues me ha tocado vivir y convivir con ella, ¿verdad? Casi la abrazo a la ansiedad generalizada, que sé que con mucho trabajo y mucho esfuerzo pues uno puede ir venciendo. No creo, no sé, bueno, usted es el experto en que si podemos en algún momento decir ya, ya no sufro de ansiedad o solamente la vamos controlando. Lo que pasa, Miriam, que es un proceso y no tiene tiempo. Y yo siempre platico esto con las personas de que no es un interruptor. Y entonces es un proceso, no hay un tiempo, pero lo que no debe de dejar de hacer la persona es dar un paso cada vez hasta que son como bloques de hielo que la persona tiene congelados. Y usted sabe que para congelar un bloque de hielo lleva un tiempo, ¿verdad? No es como que cuando voy a meter cubitos de hielo a la refri. Si voy en 2 minutos, todavía apenas hay agua. Entonces, esos pensamientos se congelaron. Entonces, hay que descongelar esos pensamientos, entra un poco en el estado líquido y hay que solidificar otros pensamientos que ya derriben esas sensaciones físicas de la ansiedad. Pero eso puede llevar años y cada persona lo puede manejar de diferente manera. Y eso es lo interesante y lo que a veces derrota a las personas en un proceso que empiezan contra la ansiedad. Se desesperan porque no encuentran resultados. Entonces no hay un tiempo, pero dígame, hay que dar paso cada día para saber que se puede dominar y erradicar en un momento. Es decir, que la ansiedad y no terminarla le da más ansiedad a uno. Exacto, es cierto. Ansiedad sobre ansiedad, ¿no? Le Y va sumando. le va sumando. Entonces, la paciencia, pero tener la clara convicción de que estoy dando pasos para superar algo es lo importante.
Y aunque no tengo resultados en el momento, pero tengo la esperanza de que lo voy a lograr. Y luego también la sensación de montaña rusa, el hecho de que a veces creo que estoy subiendo y luego vuelvo a bajar y esas sensaciones frustran. Pero, pero saber que es parte del proceso ayuda a las personas a seguir levantándose hasta que luego se forma y hay un equilibrio. Y entonces la persona ya logra controlar esa situación. Pero pueden haber sido 6 años en los que aprendió pensamientos que lo llevaron a las reacciones físicas de ansiedad. Y le va a llevar un buen tiempo también desmontar todos esos pensamientos que producen la ansiedad. Y bueno, yo en mi caso personal, pues viví casi 30 y tantos años de mi vida sin pensar que tenía ansiedad. Interesante. Mire, y eso sucede, Entonces, ¿no? en los últimos 5 años dije, ok, tengo ansiedad generalizada, tengo, soy, bueno, la ansiedad, soy ansiosa completamente. Tengo alguna herida de la niñez también recién descubierta. Entonces, pero ¿cómo podemos vivir tantos años sin saber por qué actuamos de esa manera o qué me pasa o por qué tomo esas decisiones? Porque estoy viviendo, pues prácticamente siento que bien, ¿verdad? De acuerdo. O sea, hay algún acontecimiento que detona todas estas situaciones. Sí. Entonces hay un momento en que se colapsa y la persona dice, no, por mi cuenta yo ya no puedo, no sé dónde estoy, y entonces empieza a buscar un tipo de solución. Daniel, ¿y quiénes lo visitan más? ¿Las mujeres, los hombres? Y desde su experiencia, ¿la ansiedad o la depresión la vivimos diferente hombres y mujeres? Haciendo un análisis ahorita me visitan más mujeres. Tengo pacientes más mujeres. Bueno, y eso habla de la capacidad que ellas tienen para decir ocupo ayuda. También esa es parte de la humildad de decir ocupo ayuda. El hombre la quiere vivir más solo, ¿verdad? No quiere todavía tomar ese paso, pero hay un momento que lo da, ¿verdad? Entonces, más las mujeres. ¿Y usted cree que el estigma social hace que el hombre no venga y busque un psicólogo o busque un psiquiatra? Sí, hay bastante de eso, ¿no? Acordémonos y hablando de la infancia, a los varones nos dicen el hombre no debe de llorar. Y entonces ahí vamos reprimiendo, reprimiendo. Pero ¿qué pasa? Cuando nos sucede algo, explotamos y explotamos fuerte, ¿verdad? Y ahí ya entre amigos vemos que ya no podemos y buscamos la ayuda profesional. Inclusive los índices de suicidio, pues creo que son más altos en hombres que en mujeres. No sé si tiene algún dato sobre eso. Sí, los hombres tienden más a dar ese paso, un poco más de tal vez decisión y de no tener esa humildad de solicitar la ayuda, no solo con el profesional de la salud, sino también con amigos, familiares y a veces llegan a tomar esa decisión. Sí, ¿verdad? Y tantas cosas que nos va pasando y yo digo, cómo nos vamos juntando seres rotos con otro roto, con otro roto, con otro roto, y de ahí salen todas estas crisis matrimoniales, estas situaciones que a mí me alarman la cantidad de violencia que hay en los matrimonios. Hace poquito una noticia de un muchacho, agarró el carro, se lo pasó encima a la exnovia, a la expareja. Entonces, ¿cómo llegamos a estos puntos? Y también yo he visto en mis relaciones después de mi divorcio, entonces todo Sí. este proceso con las personas que voy conviviendo, digo, ay, este tiene apego, apego evitativo y yo tengo ansioso, entonces, ¿qué va a pasar ahí? Va a haber una Claro, explosión. Entonces, un poco claro. ir, como les he dicho, no soy psicóloga, pero me gusta leer mucho, entonces voy analizando a la gente. Interesante, ¿no? Y hay que nutrirnos mucho de estos temas. Reconocer estas situaciones nos ayudan más a enfrentarlas de buena manera. ¿Cómo ve usted? ¿Existe el apego evitativo? ¿No existe el apego ansioso? ¿Son cosas de la nueva moda que la gente va hablando para justificar ciertas acciones? No, claro que existen, lo que pasa es que son características dentro de algo que se han sabido denotar bien, ¿verdad? Se han sabido señalar bien y se pueden encontrar claramente. Y estos nombres que le dan como el síndrome Simón, no sé si he escuchado los hombres Simón. Sí, sí, sucede, ¿verdad? Sucede. Dentro de la experiencia humana y de lo que puede representar, hay muchas representaciones.
Y entonces aparecen estos términos, ¿verdad? Y están bien señalados a través de estudios bien comprobados que existen, Sí, ¿verdad? En ahora el yo mundo. agarro y, este tiene Simón, vive con la mamá, tiene un amor profundo por el dinero y el trabajo, Sí, es narcisista, entonces vino la característica, síndrome de Simón. de acuerdo. Entonces hay una variedad de comportamientos tan grande y la psicología se ha encargado de establecerlo, ¿verdad? Y reconocerlo, mire, en ese caso, cómo lo logra reconocer usted es importante. ¿Cómo va viendo usted este tema de la salud mental? O sea, hay tan poco conocimiento. Ahora uno escucha más, ¿verdad? Que Sí, antes. sí. Ya venir al psicólogo no es un tabú, ya ir al psiquiatra no es un tabú, ya uno puede decir, ok, no me siento bien, tengo que ir al psicólogo. Claro, me parece que es un tema que lo deberemos de considerar todos. Y la población mundial debe de leer mucho, ¿verdad?, sobre salud mental, estar atento a cualquier reacción personal que pueda tener. Y yo creo que parte del éxito de las nuevas naciones es atender estos temas, ¿verdad? Desde la familia, desde los colegios, las escuelas, que se pueda hablar de estos temas, ¿verdad? La escuela para padres es un tema muy importante y que yo creo que todo Estado comprometido con la sociedad debe de desarrollarlo en lo más pronto posible. Viendo un poco esto de la salud mental, que es tan importante y que le hemos dejado de lado y que debemos de tenerla porque nos evitamos un montón de situaciones. Hay un montón de liderazgos en las oficinas que sufren de egos no construidos sanamente, donde se vuelven jefes déspotas, donde tenemos colaboradores de trabajo que no quieren que le celebren el cumpleaños, que está bien, ¿verdad? Entonces, que dicen, no, a mí no me gusta, no me abracen, no se me acerquen, no quiero participar de nada en la oficina. Entonces, vamos viendo, pero todo esto va de cómo hemos sido en nuestra infancia. Lo que me preocupa también un poco es que las aseguradoras no reconocen ningún gasto sobre una ida al psicólogo, sobre un medicamento psiquiátrico, sobre estas situaciones que son un problema del día a día. De acuerdo. Y yo siento que conforme va pasando el tiempo se va a ir agregando, pero también es importante que se le dé la importancia a ese tema, ¿verdad? Pero creo que es cuestión de tiempo de que las aseguradoras y todo, las empresas, invirtamos en el tema de salud mental. Tan importante. Y bueno, lo hemos visto en las noticias. Honduras es un país donde a diario miramos que alguien le contestó mal a otra persona, vino, sacó su pistola, le disparó y estamos muy poco tolerantes a la frustración, al rechazo, al que nos digan que no. Y en todos los sentidos, no podemos aceptar un no. ¿De Bueno, me acuerdo? cuesta aceptar un no a mí. De acuerdo. Creo que somos una sociedad muy machista, muy de querer hacer las cosas por la fuerza, ¿no? Y tiene que ver con patrones de crianza, ¿no? El niño anda de aventurero mientras la niña se queda cerca de la madre, sintiendo todas esas actividades que la madre hace y siente, ¿no? Entonces, por eso desde ahí nos vamos formando un poco, ¿no? Y entonces en la sociedad y al varón se le enseña eso, ¿no? Al ser el más aventurero, el más fuerte, el más macho, y eso lo vamos continuando, ¿verdad? Y luego lo trasladamos a la fuerza, a querer ganar una discusión en el tráfico, ¿no? Y nos insultamos y quiero imponerme con el vehículo, y lo podemos notar cuando nosotros conducimos a diario, ¿verdad? Cómo es esa lucha y esa fuerza que hay ahí, quién toma más entre los hombres, eh, ¿Quién tiene más mujeres? quién tiene más experiencia con las mujeres. Ese es un tema de a diario donde están compartiendo bebidas alcohólicas, que no es malo una bebida alcohólica, pero el creer que el que más toma es el más fuerte El más y macho. el más macho y el ganador, creo que sí tiene que ver con el machismo y con la fuerza de medida que no lleva a un buen puerto. Y Daniel, un poco, bueno, retomando donde empezamos sobre la ansiedad, la depresión, ¿cómo se puede tratar una depresión? ¿Qué pasos hay o cómo uno puede detectar cuando está entrando en un periodo ansioso, un periodo de depresión, un momento de crisis?
Yo creo que el primer paso es cuando uno, hay insatisfacción personal, ¿verdad? Cuando me levanto y no estoy contento, no estoy motivado, ¿verdad? A hacer mis tareas, y eso ya es un indicio, ¿verdad? Ahora, ¿cuánto tiempo se mantiene durante el día? Es lo importante. Es decir, si hay un porcentaje muy grande, un 70% donde estoy insatisfecho, ya debo de revisar qué está pasando. Porque no es lo mismo estar triste que estar deprimido. De O sea, acuerdo, hay, de hay acuerdo. periodos de tristeza Sí, y que no necesariamente uno está deprimido, que la gente dice, es que ando deprimido. No, está pasando un proceso de tristeza, eso. que es diferente a estar pasando un proceso de depresión. Sí, la tristeza es más momentánea y se resuelve en un día, se puede resolver, ¿verdad? Una mala noticia, pero la resolví bien, ¿no? Es parte de la vida, un Sí. poco la tristeza. Ahora, la depresión es mantener todas esas ideas y un conglomerado de ideas que me hacen sentirme un 70% del día que no estoy satisfecho con mi vida, no me siento bien. Y se puede, y yo lo he vivido, o sea, yo he pasado periodos de depresión que le pido a Dios no volver a esos momentos porque son totalmente difíciles, ¿verdad? Es difícil levantarte una mañana y no ver las flores, no disfrutar de la vida, ¿verdad? Es tan duro. Y no es algo que la persona que está viviendo la depresión quiere vivirlo, no quiere sentirlo. O sea, uno no se levanta y dice, no, hoy no quiero sentir nada, no le sentí sabor a la comida, no le sentí sabor a la vida. Lo puedes tener todo y la gente te dice, lo tenés todo. Pues sí, lo tengo todo de aquí para afuera, pero de afuera para adentro no tengo nada. De O sea, es acuerdo, un vacío tan, tan fuerte de acuerdo. que uno debe luchar para esos momentos. No sé si hay algo que uno pueda hacer para decir, no, no vuelvo a caer en un episodio depresivo o no hay nada que hacer, es químico, es... No, yo creo que sí, pero parte de no desesperarse, parte de empezar por algo. Y creo que empezar por algo es por el amor propio, ¿verdad? Porque, Pero porque es fácil decirlo, pero ¿y cómo construimos amor propio? de acuerdo, pero es ese momento donde, y bueno, estos programas, Miriam, sirven para dar Sí, ideas. sí. ¿No? Y entonces la persona dice, hey, es cierto lo que están hablando allá estas dos personas, de que debo de empezar por el amor propio, por la dignidad que tengo como ser humano y buscar diversión, buscar amor en mí mismo. Yo creo que es el punto clave, el punto esencial para que una persona pueda mantener una salud mental adecuada, buscar alegría en sí mismo. Que a veces nos distraemos, Miriam, a veces no podemos ni estar solos, queremos la compañía de alguien y a veces es escapar de estar solo. Mire qué importante ese juego de palabras y hay que empezar por ahí. Y hoy le decía a una compañera de trabajo, creo que los últimos meses he estado distraída. Interesante, interesante hallazgo. Me he distraído en cosas que no me están sumando. Que dije yo, ya no estoy haciendo el ejercicio que estaba haciendo, Eh, ya no estoy teniendo, porque algo que me recomendó mucho la psicóloga con la que he estado trabajando los últimos 3 o 4 años de mi vida, es hacer rutinas. excelente. Entonces, mantener rutinas y me he salido de la rutina que después pasan factura. Entonces, sí, yo le decía a una compañera, no, me he estado distrayendo, tengo distractores alrededor. Ahora, Miriam, qué interesante, usted en su vida ya tiene esta costumbre de estar viendo qué pasa con usted misma, de analizarse. Hay personas que no tienen un indicio de esto. Y ahí es importante. Ahora, lo que en su caso toca es actuar, Sí. ejecutar, pero ya es consciente. Hay muchas personas que no son conscientes de que están viviendo o porque están atravesando. Entonces, ahí hay una diferencia importante que nombrarla. Y que es importante que son los ejercicios que le enseñan a uno en la cuando uno va al psicólogo, ¿verdad? El escribir Sí, cómo me siento, o sea, escribir, o sea, hice esta situación, esto me provocó, ¿qué me provocó? Entonces yo ya voy viendo, esto me provocó excelente. esto. El no ir al gimnasio una semana, ¿qué me provocó? O si yo vengo y me paso de unas copitas de vino, ¿qué me provoca? De acuerdo. ¿Cómo amanezco al día Eh, siguiente? ¿Qué me hace sentir?
Entonces yo creo que todo eso te lleva a un autocontrol y la gente dice es que vivís aburrida o vivís con controles y es bueno Ajá. abrirse. Yo no digo que no, yo creo que sí pues, tenemos que aprender a vivir, a sentir, a vivir emociones, pero si usted ya sabe que hay cosas que le generan cuadros ansiosos, pues tome sus medidas. De acuerdo, eso es importante. Fíjese que uno de los primeros ejercicios que hago con las personas que tienen depresión o que me visitan eh, es que nombren 10 cosas importantes en su vida. Porque sucede mucho en la depresión la polarización. La persona, pero es una costumbre de la mente, enfocarse en lo oscuro. En lo que no hay. Sí, y entonces no ven las cosas buenas que tienen. Entonces, un ejercicio importante Pero en las Daniel, es que no personas, se ven. de acuerdo, O sea, yo le entiendo, yo le digo, o sea, sí. Y yo la podía enumerar, pero no las miraba. O sea, era de un mes acuerdo, y era ajá, un mes donde yo le digo, o sea, ahí estaban mis perritos, mi mamá pasó a dormir a mi de casa acuerdo, y todavía me cuesta contarlo. Y está la gente ahí, están las cosas ahí, pero uno no las puede ver. de acuerdo, de acuerdo. Pero entonces movilizar a la persona a hacer ese ejercicio ayuda mucho. Claro, luego tiene que volverse una Un costumbre, hábito, ¿no? sí. Un hábito, ¿verdad? Y entonces vamos habituando a la mente hasta que la mente se acostumbra y ve cosas que antes no No, miraba. mira, Pero es cierto lo son que como usted dice, lagunas, Miriam. o sea, son Ajá, lagunas, o sea, no es es que no siempre cierto. uno las mira. O sea, está en Correcto. ese momento, sumergido en ese momento, tan sumergido ahí que no lo ve, pero lo puede ver después. Y salir de ese episodio también es maravilloso, porque yo le Es dije a mi mami un día, maravilloso. mami, hoy sí sentí la grama. O sea, ya Mire empecé qué a ver cosa. y cosas sencillas, ya Exacto. empecé a ver las flores que estaban afuera. Y ahí yo sentí, porque yo estaba leyendo, que cuando uno pasa un periodo de depresión, uno no distingue los colores, o sea, se bloquean los colores en el cerebro. Sí. Entonces se lo mira gris, ya no lo distingue, o sea, lo puede ver, Ajá. pero no lo aprecia, no lo distingue, Ese no azul lo del disfruta. cielo, de un Ajá. cielo despejado, ¿no? Ese verde cuando uno tal vez va en carretera y hay árboles, o el jardín que uno tiene en la casa, ¿no? La Sí, grama, las flores, no las ve. Ese no color lo ve. amarillo de un girasol, el rojo de una rosa, pasa distraído, ¿no? Sí. Y la mente hay que llevarla ahí, a que valore esas cosas. Lo que usted dice, es fácil decirlo, pero bueno, pero hay que Pero hay entrenar que a la hacerlo, mente hay que y hay que entrenar. despertar, ¿no? Tocar esa lucecita que se encienda, de decir, al ver este podcast, pensé en eso, no lo había pensado. Y eso es lo bonito de la comunicación, Miriam, y eso es lo que usted está promoviendo con este Sí. podcast tan importante. Gracias, Daniel. Y ahorita hablando de lo que usted dice, yo, bueno, no bajé mi monedero, creo. En mi monedero ando una hoja que me dejó mi psicóloga de tarea, donde las cosas que me gustan, las cosas que me hacen feliz y las cosas que me hacen de mí. Yo lo ando en mi cartera. Entonces, Excelente. cuando voy entrando a un episodio, porque ahorita ya lo que son por veces ya muy aislados, son pequeños episodios Ok. de tristeza o de ansiedad, entonces lo agarro, me pongo a leer. Ah, miran, es esto, soy esto, soy esto, soy. Pero sí lleva un enorme trabajo, ¿verdad? Ajá, es habituar a la mente, ¿no? Sí. Pero hacer el esfuerzo, porque al final, como dice una bella frase, las raíces de la paciencia son amargas, pero el fruto es muy dulce. Y si uno sembrar un árbol de mango en la casa, lleva 25 años tal vez un fruto de eso. Pero si no lo sembramos nunca, nunca vamos a conocer ese fruto. Llenarse de paciencia, accionar es lo importante en la vida. Y de ahí llenarse de paciencia y hasta disfrutar un poco el proceso. Sí, También sí, eso, sí, es eso es cierto. importante, ¿no? Hallarle sabor, es un reto. Ver cómo este reto es parte de la vida, lo he tenido y cómo puedo salir de ello. Pero qué bello saber que hay alternativas. Sí, ¿verdad? Y decirle a las mujeres, o sea, si usted hoy está sufriendo de una depresión, de una tristeza, de ansiedad, no está sola. Vemos millones de personas sintiendo lo mismo, algo parecido, una situación, pero busque ayuda, no se quede ahí, no se guarde los sentimientos, no se guarde las emociones, no tenga vergüenza. No tenga vergüenza. Yo lo he dicho en mi oficina, algunas veces voy y digo, me tengo que sentar sola.
Qué estoy entrando en un importante, proceso de ansiedad y ocupo estar sola. qué No entren importante. a la oficina. Entonces yo voy, agarro mis cosas, me siento y empiezo a trabajar. Sigo trabajando. Yo sí tengo una amiga que yo le decía, es que soy una ansiosa funcional porque no dejo de hacer todas las actividades que tengo que hacer en el día a día. Y entonces ella me decía, quite la palabra funcional porque ¿qué es funcional? Pero no sé usted como, No, pero yo como lo, psicólogo, ¿qué opina de eso? O sea, vivir la ansiedad funcionalmente, vivir la depresión desde la funcionalidad. claro, porque eso me activa a buscar formas de solución. Y la solución está ahí mismo donde encontré lo que me llevó a la depresión, voy a encontrar la respuesta a las cosas. No desconectarme, ¿verdad? Sino vivir y ver las oportunidades dentro de las situaciones que vivimos o verlas desde otra óptica. Creo que es bien importante, Yo he ¿no? ido al gimnasio llorando. O Sí. sea, yo he hecho Ok, squats llorando. Yo le decía a una amiga, una vez que me pasó algo, le digo, qué mira, voy bonito. llorándole, pero aquí estoy haciendo ejercicio. Porque, y después de 20 squats me dolían más las piernas que el llanto, entonces ya me había olvidado. Pero es hacerlo, o sea, yo les digo, háganlo, vayan a trabajar, levántense, De acuerdo, vayan a misa, vayan a caminar, a correr, aunque lo hagan llorando, háganlo, aunque lo hagan sin ganas, hagamos, yo lo definitivamente. hago, o sea, yo voy al gimnasio aunque ande mal. Definitivamente. Y los resultados van a estar ahí, Miriam. Es parte de eso, de no escondernos. A la vida hay que presentarle cara, ¿verdad? Y luego vamos resolviendo con modificar algunos pensamientos, pero qué mejor que hacerlo en la práctica. Porque si lo hacemos escondido, solo va a ser teoría, si estamos tratándolo. Luego tenemos que enfrentar la realidad. Pero si ya lo estamos viviendo y estamos tratando de modificar pensamientos, los resultados van a venir. Y más bien me toca felicitar esa forma suya de enfrentar la situación. Daniel, ¿y usted cómo ve o cómo se le puede ayudar a una persona si alguien tiene un familiar en su casa que en este momento tiene depresión? ¿Cómo le puede ayudar la mamá o cómo le puede ayudar la esposa o cómo le pueden ayudar los amigos? Claro, primero desde entender lo que usted decía, la persona no lo quiere tener, ¿verdad? Entender que es un aprendizaje que ha sido por tiempo y que no se va a quitar en un flachazo. No es un interruptor, pero bueno, al menos mover las fuerzas que tiene esta persona, hacerle ver desde su interiormente lo que tiene, no externamente, no lo exterior, sino lo interno que tiene, poder hablar sobre cuestiones positivas, eso es importante. Y bueno, luego apoyar y poder recomendar que se atienda con un profesional de la salud mental es otro camino importante, porque entonces ya lo deja en manos de alguien que está constantemente tratando el tema y que puede identificar toda una serie de cosas alrededor de la depresión. Y cuando la persona se aísla, porque ahí me imagino que va dependiendo también de la personalidad o de la fortaleza que tenga la persona, salir de una depresión, De ¿verdad? acuerdo. Hay personas que somos muy débiles y nos quedamos ahí. Hay otras que sacamos la fuerza y aquí no me voy a quedar, la depresión no me va a vencer. Es cierto, es O yo le cierto. gano a la ansiedad, entonces. Es cierto, sucede eso, pero de cualquier manera que la pueda vivir, saber que es un proceso y que tiene una solución, ¿verdad? Y que esa solución parte por el esfuerzo, es importante reconocer eso, ¿verdad? Y ya sea que se aísle, va a haber un momento en que la persona está receptiva y puede empezar a activar fuerzas internas para ir resolviendo, ¿verdad? Los duelos, porque el duelo vaya una pérdida de trabajo. ¿Cómo vive? No sé si le ha tocado pacientes o cómo hay esas diferencias entre el duelo de una persona que está teniendo una tristeza, porque después se podría hacer una depresión, pero en un momento es una tristeza. Una persona que perdió un trabajo, una persona que perdió un familiar. ¿Cómo son esos procesos diferenciadores del duelo? Claro, lo que hay que entender que esto viene por pensamientos, ¿verdad? La persona entonces, hay formas de analizar esto, ¿verdad? ¿Qué pensamientos está teniendo sobre el evento? Una de las grandes frases de la psicoterapia es que las personas no nos perturbamos por el acontecimiento, sino por lo que estamos pensando sobre el acontecimiento. Entonces ahí es importante
describir los pensamientos que la persona tiene, y es un ejercicio que hacemos en el consultorio, ¿verdad? ¿Qué está pensando sobre ese evento? Y entonces ahí encontramos algunas distorsiones del pensamiento, y es ahí lo que hay que trabajar por medio de un debate racional, ¿verdad? No es vender humo, sino sobre hablar sobre lo racional. Entonces la persona en algún momento no tiene salida, porque si le estamos hablando de algo racional que le va a ayudar, entonces la persona lo va asumiendo, lo va optando con su actitud de que también solicitó la ayuda, ¿no? Pues nos podemos encontrar con alguna gente, miren, que no quiere ayuda. También hay que entender esa parte, ¿no? Pero cuando alguien dice voy al psicólogo es porque quiere algún cambio. Entonces, se describen esos pensamientos y es precisamente eso lo que hay que trabajar, ¿verdad? Entonces, a alguien que lo despidieron, hay que ver qué está pensando sobre esa situación. Y muchas veces tiene que ver con ideas catastróficas, ¿no? Y sobre sí mismo, el que lo despiden puede pensar que no tiene la capacidad para encontrar otro trabajo o que le va a costar, ¿verdad? O está la idea de está muy difícil encontrar trabajo, yo no voy a encontrar, pero mire que son ideas sobre él mismo y sobre la realidad. Mientras que hay otra persona que dice, salí de este trabajo, ya voy a encontrar algo mejor, pero tiene que O ver con voy a esa descansar una forma. semana porque después busco. Tiene que ver con la forma en que procesamos la información. Y tiene que ver con nuestra infancia, ¿verdad? También tiene mucho que ver, ¿no? Algo tiene que ver en la forma que hemos vivido de niños, cómo nuestros padres nos han instruido, los retos que afrontamos en la primaria, en los juegos que hacíamos, ya sea el fútbol en los varones, otro tipo de juegos en las mujeres, cómo lo enfrentaron, tiene que ver con eso, ¿verdad? Son situaciones que se van arrastrando, suman y en algún momento una situación hace que eso se Que desborde, sepan. ¿verdad? Pero la infancia tiene mucho que ver. Entonces, venimos arrastrando cosas. Y ese pensamiento, lastimosamente, ese pensamiento negativo, catastrófico, de autoderrota, lo nutrimos. Y entonces crece como un árbol frondoso. También hay que aclarar que las cosas negativas en los seres humanos pueden crecer. No podemos obviar eso. Tenemos las dos capacidades, para las cosas negativas y para las cosas positivas. Hay espacio en nuestra mente y en nuestro corazón para esas situaciones, ¿verdad? No podemos obviar eso, ¿verdad? Pero entonces si cultivamos, regamos, abonamos ese árbol negativo, va a crecer fuerte. Y eso hay que considerarlo mucho para nuestros hijos también, ¿verdad? Cómo debemos de tratar y alimentar los pensamientos de nuestros hijos, ¿verdad? Claro que es un equilibrio, pero hay que tratarlo. Sí, yo miro mucho las heridas de la infancia y yo me pongo a analizar, o sea, por qué a mí, a la Miriam adulta, le duele si la dejan plantada. Ah, ok. Entonces, porque son cosas que yo he dicho, que si alguien me invita a salir y no me avisa que no va a llegar, para mí es algo fuerte. De O sea, acuerdo. si a mí alguien me dice paso a las 7, tiene que pasar a las 7. O Interesante. mandarme un mensajito y decirme, me voy a atrasar un poquito. Porque soy ansiosa y porque tal vez vengo arrastrando una herida de mi infancia. Yo me acuerdo, mi papá crecí en un hogar de un padre alcohólico. Entonces yo me sentaba a esperar a mi papá y no llegaba. Qué importante, qué ¿No? importante, qué importante ese proceso, Miriam. Sí, entonces ahora yo analizo. Tal Entonces yo digo, ok, cual. yo me sentaba a esperar a mi papá, no viene. Entonces, ¿qué siento yo en este mismo momento? Entonces yo me Exacto, siento, y digo, ok, ¿por de qué me sentí acuerdo. mal si no vinieron? Tiene que ver con Y eso. tiene que ver con esa situación que viví en mi infancia. Ahora lo analizo. O De sea, ya acuerdo. me analizo, ya digo, ok, ¿vale la pena llorar o no vale la pena llorar? ¿Vale la pena sentirte mal o te vas a dormir? Ya me voy a dormir. Y, y son esas cosas, pero son esas heridas de la infancia que algunas veces no hemos sanado. De acuerdo. Y es bueno, Miriam, en su caso, ha tenido esa habilidad de encontrar, de ser investigador dentro de uno mismo. Algunos Sí, logramos tener esa habilidad y es muy buena. Otros a partir del presente. Dicen, esto no me hace bien, lo voy cortando. sí. Ahora, pero es importante también esa manera, ¿no? Y yo recuerdo que mi interés por la psicología ha sido porque yo hacía ese estudio sobre mí. ¿De qué padre vengo? ¿De dónde sostuve este aprendizaje? ¿Por qué yo mantengo esto? Y entonces fui desconectando.
fui Ujú. desconectando, que es parte del psicoanálisis, ¿no? Ir detectando de dónde traemos de la infancia estas situaciones que luego las presentamos de otra manera, ¿verdad? Se presentan de otra manera ya en la vida adulta. Sí, es eso, ¿verdad? Todavía soy un poco sensible con estos temas de la depresión de mi papá, pero es un trabajo que voy Está tomando. muy Ya he bien. descubierto que no es malo que uno llore, uno puede llorar, Hasta, puede hasta, sentirse mal. de acuerdo, hasta los psicólogos, ¿no? En algún momento hemos vivido una vida y ocupamos descargar con alguien más, ¿verdad? Entonces, una Porque somos pregunta, ¿el humanos. psicólogo busca otro psicólogo o se carga con toda la de escuchar 20 historias en un día? Bueno, lo indicado es buscar otro cuando uno dice, ya necesito, ¿verdad? Otros pueden tener una forma de aliviar esa tensión y de llevarlo muy bien, pero si ya se ve en la necesidad, yo creo que hay que tener la humildad de hacer y acudir a otra persona para descargar un poco. Además, todos tenemos uno que otro tema que necesitamos comunicar, ¿verdad? Desde adentro de nuestro ser, explicarlo con alguien y alguien que tiene escucha activa, que está con los 5 sentidos, poniéndome atención, es muy delicioso. Yo sé y por eso, trato de llevarlo a la práctica, ¿no? Porque y veo el resultado, Miriam. Es increíble el resultado cuando una persona dice: "Esta persona me está tomando atención, me está prestando atención y está concentrada en mi persona". Eso es mágico, pero tiene que ver con, la pasión, la empatía es importante en estos temas y querer, como seres sociales, apoyar a otras personas es importante. Entonces, los psicólogos sí, vamos a otros psicólogos y yo me acuerdo, en mi vida he enfrentado situaciones, ¿verdad? Una vez, apliqué para una beca, estudiar, en Cuba y no me salió. ¿Y qué pasó? Frustrado, quería dormir, más horas en la mañana, pero llega un momento en que te despiertas y dices: "Hey, ¿qué pasa conmigo?". Y te haces un estudio y te esfuerzas, ¿no? Pero, ¿es eso psicología? Sí. Detectar esas situaciones. Sí, la verdad que ahorita que menciona, pues, también, ¿verdad? Esas pequeñas cosas que uno dice, bueno, eso no me salió como yo quise, Eh, pero, y después analizar, yo lo veo desde la fe, ¿verdad? Dios me tiene algo mejor, Dios me está preparando algo mejor, mi historia de vida se está construyendo de esta forma. Mi historia de vida viene de mi papá. ¿Qué cruz estoy cargando? ¿Cómo voy a cargar mi cruz? Eso lo veo desde la fe. También desde la psicología de o el acuerdo, psicoanálisis que de me hago, lo veo, acuerdo. esta es una herida de la infancia. ¿Quién está reclamando esa atención en este momento cuando le reclamo atención? ¿Es la Miriam adulta o la Miriam niña? Es la Miriam niña que quiere que su pareja le satisfaga una necesidad que tuvo en su infancia, una necesidad que su papá no le pudo cumplir. Entonces también ahí es donde uno le va descargando presiones a la pareja, ¿verdad? De Le va quitando, acuerdo, ya, de él no acuerdo. tiene por qué satisfacerme esta necesidad que fue de mi papá. Entonces ahí también un poco la descodificación de la familia, el soltar, mi papá está muerto, pero cuando solté yo a mi papá, o sea, cuando dejé de juzgarlo, cuando dejé de acordarme, ay, mi Importante. papá hizo esto, cuando lo solté, no lo solté el día que lo enterré, lo solté tiempo después, todavía podría ser. O cuando solté algún comportamiento de mi mamá, porque hay heridas que nosotros no las hacemos o no las inventamos o las sentimos o las creemos. Yo decía, mi mamá, ¿por qué no deja a mi papá si es alcohólico? Sí, ¿Por qué nos hizo vivir con él? Y ahora yo digo, o sea, después de yo vivir un proceso de separación, donde no tenía hijos, donde tengo un buen trabajo, donde no tenía nada que me atara, digo, ¿y por qué yo no lo dejo? ¿Y por qué yo le exigía a mi mamá que lo hiciera? qué De siendo interesante. una mujer que trabajaba en el hogar, tenía 2 hijas, entonces era más difícil y para mí era más fácil. Entonces ya uno aprende a no juzgar, a ver desde el De amor, acuerdo. a ver desde la empatía, como usted lo menciona. Entonces, es tan maravilloso este mundo. Yo al día de hoy, o sea, la Miriam de hoy, le doy gracias a Dios por mi trabajo, por un jefe estricto, por un trabajo demandante, por cada uno de mis compañeros, porque digo yo, si yo no tuviera un jefe como el que tengo, yo me quedo en mi casa llorando. Y eso tiene que ver, Miriam, con el agradecimiento, Sí, y son procesos mentales. Que o los tenemos o no los tenemos a veces. sí. Y es eso lo que va sumando para tener depresión o estar libre un poco de la depresión.
pero son esos procesos mentales que usted nombra muy bien. Ya casi me van a dar el título de psicóloga. La esperamos No, en el gremio, la no, mire, esperamos en ya el me creo gremio. ingeniera agrónoma, ya me creo psicóloga. Ya, todas las profesiones me van a dar corte. No, pero qué lindo cómo maneja ese tema y debemos de tener esa actitud, de reconocer esos temas y poder tener la actitud de dedicarles tiempo. Esa lupita, yo digo que nosotros debemos de ser observadores de nuestra propia conducta, observar nuestros pensamientos cuando me sucede algo. Entonces usted hablaba del agradecimiento. Qué importante es agradecer en la mañana, pero es entrenamiento. Es Entrenamiento. decir, ¿tengo que estar agradecido o no por este nuevo día? Ah, pero la mente empieza a decir, pero es que me tengo que mover al trabajo, que tengo un jefe tal, que no me pagan bien. Y entonces eso nos lleva a la depresión. Sí. Entonces hay una lógica en esto. No es algo mágico, no es algo que aparece de la nada, es todo un proceso y ese proceso también se requiere para irla abandonando. Sí, ¿verdad? Qué importante, qué bonito. Gracias, Daniel, por recibirnos aquí en su consultorio. No sé si quiere dar la dirección o algo, que lo llamen, que lo busquen. Realmente yo les aconsejo, busquemos ayuda. O sea, no estamos solos. Hay psicólogos, hay psiquiatras. eh, Busquemos el psicólogo con el que más nos sintamos cómodas. No necesariamente nos dicen vaya con Exacto, uno. Tal vez el que a exacto. mí me ayudó no le ayuda a Buen usted. punto. Busque con el que se sienta cómodo. Yo tengo a mi psicóloga que yo le digo, creo, le pongo yo un mensajito, que estoy entrando en ansiedad. Déjame, dice, estoy ocupada, pero la llamo. Pero por mientras, qué tan ansiosa se siente? Entonces ya le doy un número. 4. Bueno, agarre un hielo y lo tiene en la mano hasta que se deshaga el hielo. Y Qué me ponía a hacer importante. unos dibujitos ahí y le decía, no, esto me estresa más. Entonces, no, ya no lo haga. Entonces vamos probando Claro. herramientas, situaciones. Entonces busque ayuda, vaya al psicólogo con el que se sienta mejor, no se quede donde está, puede salir, puede ser feliz, hay días maravillosos por vivir. Entonces, no sé si le quiere decir algo a la gente que nos está escuchando, a esos hombres que hoy no quieren ir al psicólogo por vergüenza, hoy viven una depresión, hoy están preocupados porque no pueden pagar la escuela de sus hijos, porque al hombre también se le presiona de ser un hombre proveedor. Sus palabras, yo creo que son el mejor preámbulo para esto, Miriam, de darle la importancia a la salud mental, aspirar a poder tener esa palabra, decir, tengo paz en mi vida, tengo felicidad, pero que eso requiere un esfuerzo. Y la decisión de tener la humildad de decir, bueno, visitaré un profesional que me puede apoyar en estos temas es importante. Romper el tabú. Somos seres sociales, gregarios, ocupamos de los demás. Y eso es bonito, eso nos hace comunidad. Ocupamos de todas las personas. Y tener esa humildad, saber que, como usted dice, hay profesionales muy capaces que van a colaborarnos en esta situación, es bonito. Así que mi clínica abierta las puertas, estamos ubicados en Barrio Guamilito, en la Quinta Avenida, entre las 5 y 6 calles y será un gusto. Mi teléfono, el 9769-1177. Será un placer poderlos atender. Y Miriam, contento con este tema, con que usted hayamos podido contactarnos para hablar de esta temática y el manejo que usted le da, lo he disfrutado. Gracias, Daniel. Y esto es el arte de ser mujer.